Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8 hasta el verso 10. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a hablar acerca de la gracia el día de hoy. Decía que el amor, la misericordia y la gracia, gloria a Dios, son tres palabras que están intrínsecamente ligadas. No son independientes, son interdependientes. Una revela a la otra y otra hace posible. Como hay una ley que se llama la ley de la causalidad, una es causa de la otra. Por eso es imposible que una exista sin la manifestación de la otra. Bendito sea Dios. Todo es por su gracia. Todo el que está aquí debe comprender eso. Esa es una verdad bíblica. Yo creo que la doctrina de la gracia es una de las doctrinas, bendito sea Dios, más maravillosas que encontramos en la Biblia. Y puedo decir que es imposible entender el Evangelio y vivir el Evangelio si no es a la luz de la maravillosa e impactante doctrina de la gracia. Siempre ha habido gracia, porque Noé halló gracia. Gloria a Dios. Tantas personas hallaron gracia delante de Dios, pero la dispensación de la gracia fue introducida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, la doctrina de la gracia es desarrollada en todo lo ancho y en todo lo largo por el apóstol Pablo. Qué maravilloso es eso. Eso es una manifestación de gracia, porque alguien que perseguía a la iglesia, alguien que operaba en desgracia, fue utilizado para desarrollar la más maravillosa doctrina que hay en la Biblia, que es la doctrina de la gracia. Primera de Corintios es la epístola a nivel de versículos más prolongada que el apóstol Pablo escribió. Tiene 16 capítulos, igual que Romanos, pero tiene 437 versos, mientras que Romanos tiene 433 versículos. El verbo corintianizar en el griego significaba vivir desordenadamente. Cuando vemos el trasfondo en el cual Pablo escribe Corintios, vemos por ejemplo la condición, el paganismo, la idolatría, vemos la perversidad que había, bendito sea Dios, la depravación social y moral que había en Corintios. Por eso se decía que uno de los lugares más difíciles para establecer una iglesia era precisamente la ciudad griega de Corintios. Bendito sea Dios. ¿Alguien alaba a Jesús? Sin embargo, allí se levantó una iglesia sólida y una iglesia fuerte. Sea Dios bendito. Dios es grandioso y es maravilloso. Por eso Pablo les recuerda a ellos que ellos no eran dignos, que ellos no eran nobles, que ellos no eran merecedores de eso, sino que a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que entiendan que es por pura gracia, como dice Oseas 14:4, Él nos amará, gloria a Dios, de pura gracia. Es decir, nosotros no hicimos nada para que Dios nos ame. Al contrario, hicimos todo para que no nos ame. Pero como Él es todo amor, aunque nosotros no éramos merecedores de esa gracia, Él nos extendió su gracia, nos favoreció con su gracia, nos bendijo por su gracia, y por eso somos resultado de su pura y sublime gracia. Hay una frase de Juan Calvino, el gran teólogo, gloria a Dios, francés, aquel que reformó a Ginebra. Calvino dijo esta frase que tiene tres elementos importantes y describe la condición del hombre, pero también revela
la gracia de Dios para el hombre. Y producto de esa gracia hay un resultado que es muy evidente. Él dijo: depravado por naturaleza, pecador por mi elección, salvo por gracia. Que era lo que éramos, depravados. Y hay muchas razones. Cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto moralmente. Adán no tenía el mal dentro. Adán no tenía la mala inclinación. Sin embargo, por eso Adán fue tentado no de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, porque él no tenía el mal dentro. Sin embargo, después de la caída, después del pecado, que para mí es la tragedia más grande de la historia, es la desgracia más impactante que le ha pasado a la historia de la humanidad, al universo completo. Porque el pecado fraccionó y dañó al hombre, lo averió emocionalmente. Gloria, le entenebreció el entendimiento, empañó la imagen de Dios en el hombre. Sin embargo, después de la caída, aquel hombre que era perfecto moralmente, la palabra perfecto en el hebreo no lo podemos interpretar desde la perspectiva de la perfección de Dios, porque la perfección de Dios es absoluta. Por eso Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, la perfección del hombre es relativa. La única manera del hombre llegar a ser perfecto o recto, que es el significado de la palabra perfecto en hebreo, recto, y recto significa bien inclinado. Después de la caída, ese hombre que era perfecto moralmente hablando, asumió una naturaleza caída que los hebreos le llaman el yetzer hará, o la inclinación al mal. Los griegos le llaman epitumia, o la concupiscencia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en un capítulo magistral para definir ese estado caído del hombre, lo llama el pecado original, lo llama el mal que habita en mí, o la ley del pecado. Y San Agustín de Hipona le llamó el pecado hereditario o el pecado original. En esa condición el hombre no es tentado de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso el hombre es depravado por naturaleza, porque tiene una naturaleza que le hace. ¿Usted cree que es normal que alguien mate a una persona? ¿Usted cree que es normal que alguien viole a una niña inocente? ¿Usted cree que es normal que alguien pueda tener la gallardía de matar a su propia madre? El hombre sin Dios, el hombre en la naturaleza caída es capaz de hacer cualquier cosa y no sentir ningún tipo de remordimiento por lo que haga. Porque el hombre no es bueno, el hombre es malo. Es tan malo el hombre que, oiga lo que dice la Biblia, del corazón salen los malos pensamientos. Todo inicia con un pensamiento. Todo tiene inicio con un pensamiento. Así como el nacimiento de un niño inicia con un esperma, toda obra, toda actitud, toda acción y toda reacción inicia con un pensamiento. Así como no puede haber una infraestructura sin antes haber alguien que idee un plano. Pero antes de estar plasmado en el plano hubo una idea. Y esa idea entonces se materializa. Todo inicia con un pensamiento. Los malos pensamientos. Y producto de eso dice, los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, los falsos testimonios y las blasfemias, esas son las cosas que contaminan al hombre. Eso sale del hombre. Por eso su peor enemigo es usted. Su peor enemigo no está fuera de usted. Su peor enemigo está dentro de usted. ¿Alguien alaba a Jesús? Por eso hay un versículo bíblico en el capítulo 25, verso 28 de Proverbios, que a mí me impacta. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre que no es dominado por la gracia de Dios. El hombre que no entiende y que no tiene la más remota idea sobre lo que es gracia pura, es una persona cuyo espíritu no tiene riendas. Es una persona desenfrenada, promiscua al nivel más alto.
Por eso Calvino decía, depravado por naturaleza, pecador por mi elección. Yo no peco porque nadie me motive, yo peco porque yo decido pecar. Pero también Calvino dice, salvo por gracia. ¿Cuántos son salvos por gracia aquí? A su nombre, usted y yo no hicimos nada para ser salvos. Él lo hizo todo. La gracia no está orientada hacia lo que nosotros hacemos, hacia lo que nosotros hicimos o hacia lo que nosotros vamos a hacer. La gracia está orientada y señala y revela todo lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él va a hacer. Salvo por gracia. Porque hasta las buenas obras son una muestra de gracia. Porque el hombre sin gracia está en desgracia. Y el que está en desgracia no está habilitado para hacer cosas buenas, sino cosas malas. A su nombre, gloria. El tener la mente de Cristo es una muestra de gracia. El poder ser un hombre honesto es una muestra de gracia. El poder ser hombre de una sola mujer y tratar a esa mujer como una reina y no tocarla ni con el pétalo de una rosa, eso es sinónimo de pura gracia. El no ceder a la tentación es señal de gracia. Por eso cuando usted y yo leemos la historia de José, vamos a ver que su rasgo y su sello distintivo fue, pero la gracia de Dios estaba con José. Por eso mientras más crezcamos, dijo Moody, mientras más crezcamos en la gracia, más pequeños seremos a nuestros propios ojos. El que crece en gracia no tendrá complejos de superioridad. El que crece en la gracia no será arrogante, ni altivo, ni soberbio. Porque la gracia no produce eso. La gracia revela nuestra condición. La gracia revela lo que muchas veces olvidamos. A veces nos creemos superhombres. A veces nos creemos superhéroes. A veces creemos que nosotros somos, que hay gente que piensa que son los papaupas de la matica. Hay gente que cree que son la última Coca-Cola en el desierto. Usted es un pedazo de carne con ojos. Lo único bueno que usted porta es gracia de Dios, aunque lo entienda o no lo entienda. La gracia nos muestra nuestra indignidad, nos muestra nuestra fragilidad, nos hace conocer nuestra vulnerabilidad. La gracia revela lo que somos en esencia, pero también la gracia nos muestra quién es Dios, lo bueno que es Él, lo bondadoso que es Él, que su misericordia llega hasta los cielos y su bondad hasta las nubes. Por eso la persona que conoce la gracia será una persona agradecida, porque la gracia produce gratitud. Usted y yo no nos ganamos nada, usted no ganó el derecho a vivir. Usted vive por gracia de Dios. Usted nació por la gracia de Dios. Hay gente que está de un tropezón, se ha muerto, y usted ha pasado un montón de cosas y está vivo. ¿Quién te mantiene vivo? ¿Quién te mantiene de pie? ¿Quién te mantiene gozoso? ¿Quién te mantiene en paz aunque el mundo se esté yendo a pedazos? La gracia de Dios que está sobre ti. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso la gracia nos hace entender que no merecemos nada en la vida. Hay gente a veces dándole órdenes a Dios. Dios no necesita que usted y yo le demos órdenes. Las órdenes las da Él. A Dios no se le pone condiciones. Gloria a Dios. Por eso digo que todo es por gracia. La palabra gracia los hebreos la definen como amor constante. Y los griegos la explican como un favor inmerecido. Gloria a Dios. Por eso la gracia nos compromete y nos responsabiliza a agradecer por lo que hemos recibido. Una vida transformada, influida por la gracia, será una vida agradecida. Todo el que ha sido favorecido por la gracia debe caminar en la misma dirección de la gracia que ha recibido. Por eso la Biblia nos exhorta y dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Romanos capítulo 5, el verso 20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Por un hombre entró la muerte al mundo, y a través de ese hombre la muerte pasó a todos los hombres. Pero por un hombre entró la justicia y entró la vida, y a través de él la vida se traspasó a los hombres. Donde hay pecado, Dios manifiesta su gracia. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todo lo que tenemos es el resultado de la gracia de Dios. Eso no lo podemos olvidar, no lo podemos pasar por alto. ¿Cuál es el valor del ser humano? Usted es tan valioso que el ser más grande, más extraordinario, el ser más perfecto, piensa en usted. Y esa pregunta se la hizo Job en Job 7, el versículo 17 y el verso 18. ¿Sabe lo que dijo Job? Gloria a Dios. ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? Gloria a Dios. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Oiga lo que Dios hace con el hombre. Dios lo engrandece. Dios pone su corazón sobre él. Dios lo visita todas las mañanas y en todos los momentos los prueba para mejorarlo. ¿Es eso gracia, sí o no? El Salmo 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. En el Salmo 144, el verso 3, dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo de hombre para que lo estimes. ¿Sabe lo que es el hombre? Semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Y aun teniendo ese tipo de condición, aquel que es eterno piensa en nosotros, nos visita, nos engrandece, pone en nosotros su corazón, nos prueba. Gloria a Dios. ¿Es eso gracia, sí o no? Somos favorecidos por la gracia. Estamos bajo la cobertura de la gracia. Y eso es un verdadero privilegio, hermano. No abuse de la gracia. Porque abusar de la gracia siempre introduce la desgracia. No utilice la gracia como fuente de libertinaje. La gracia no nos exime de responsabilidades. La gracia nos compromete a vivir de acuerdo a lo que hemos recibido. Hay gente que creen que están habilitados para hacer lo que le dé su regalada gana. Sin embargo, oiga bien, a su nombre gloria, usted no está habilitado para hacer lo que usted quiera. Usted tiene que respetar eso. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es dejar de alcanzar gracia. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es que la gracia deje de fluir. Porque de la gracia depende todo. Alguien que deja de alcanzar gracia es un muerto vivo. Alguien que deja de alcanzar gracia no hay manera que se mantenga de pie. No hay manera que pueda agradar a Dios. No hay manera que pueda operar en temor de Dios. No hay manera que pueda cumplir con lo que Dios exige. Es imposible que pueda amar. Es imposible que pueda perdonar. Porque esa persona dejó de alcanzar gracia. Mírelo de esta manera. Hebreos 4:18 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oiga cómo se le llama ese trono. Y no un trono literal. Eso habla de gobierno. Eso habla de influencia. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y algo más, y hallar gracia para el oportuno socorro. Señores, la gracia de Dios es multiforme. Dice 1 de Pedro 4:10. La gracia de Dios es multiforme, se manifiesta de muchas maneras y de muchas formas. Por ejemplo, la gracia de Dios se manifestó en mí, que tengo 15 años y no he podido tener hijos.
Eso es gracia también. ¿Alguien puede alabar a Dios? A su nombre. No, quizá no me guste mucho, pero eso es gracia. Quizá yo no lo entiendo, no tengo que entender para obedecer a Dios. Tengo que llegar a creer para luego llegar a entender. ¿Alguien alaba a Jesús? Sí, porque solamente vemos gracia cuando nos pasan las cosas buenas. Aún en cosas malas que nos pasen, eso es una manifestación de la gracia de Dios. ¿Alguien alaba a Jesús? ¿Alguien alaba a Jesús? ¿Cuántos están empapados de la gracia de Dios? ¿Cuántos están revestidos de esa gracia? ¿A cuánto le dan un facial antes de levantarse en la mañana y le tiran gracia? Cuando no me dieron el empleo de mi sueño, me incomodo. No, dele gracias a Dios por eso. La Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo. Y por todo significa por todo. Es decir, que no hay algo por lo cual no demos gracia. Porque a veces Dios te puede negarte algo y es para librarte de algo. Pero quizás tú no lo entiendes, tú no lo comprendes. Quizás esa mujer que te hacía temblar, Dios te dijo, no es esa. Y no te la voy. Y quizás se fue con otro, casi casándote con ella. Quizá en el momento te sentiste devastado, pero dale tiempo al tiempo. Y Dios se va a encargar de usar el tiempo para que te enseñe la razón por qué la persona se fue. A su nombre, gloria. Entienda bien para que no entienda mal. A su nombre sea la gloria. Dios sabe lo que hace. Yo recuerdo que una vez yo me enamoré de una hermana que había en la iglesia. Y yo iba con ella a buscar los niños para darle culto de niños. Yo era el encargado de ser el paño de lágrimas cuando su relación no funcionaba. ¿Alguien alaba a Dios? Ella llegó a orar con varios hombres y siempre la defraudaban. Y ahí tenía yo dando consejos, pero yo estaba enamorado. ¿Alguien alaba a Jesús? Cuando ella no iba a la iglesia, yo era el encargado de irla a buscar. Y ella me decía, no, vete adelante, porque te vas a perder el culto. Digo, no, vamos juntos de aquí. Pero ella nunca se dio cuenta. ¿Alguien alaba a Dios? Eso nació en mí y se murió dentro de mí. Y hubo un propósito de que yo nunca dijera eso. Era tan vergonzoso que no era capaz de decir eso. ¿Alguien alaba a Jesús? ¿Alguien alaba a Dios? ¿Sabe por qué Dios permitió que yo nunca dijera eso? Porque Dios tenía otra persona para mí. Y hoy yo doy gloria a Dios porque no lo dije. Porque la mujer que Dios me dio. Denle un aplauso a Jesús. A su nombre, gloria. Aleluya. Señores, independientemente de nuestra condición caída, de nuestra pecaminosidad, de nuestra miseria, independientemente de eso, usted me va a decir amén si esto es gracia o no. Y eso se ha leído aquí. Capítulo 1 y capítulo 2 de los Efesios. Oiga lo que dice la Biblia. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos hizo santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó. Nos adoptó como hijos. Nos hizo aceptos en el amado. Nos redimió con su sangre. Nos perdonó los pecados según las riquezas de su gracia. Nos concedió sabiduría e inteligencia. A su nombre. La sabiduría y la inteligencia no tiene que ver que usted sea un máster, que usted sea superdotado, que usted sea una eminencia, que usted sea alguien versado en el conocimiento, que sea un erudito, que sea un exégeta. El ser sabio es temer a Dios. Clemente de Alejandría dijo: el que no ha aprendido la palabra puede escudarse tras su propia ignorancia, pero quien la ha oído y persiste en su incredulidad recibirá más daño mientras mayor sea su sabiduría. ¿Entendió lo que dije? El que no ha aprendido la palabra puede escudarse tras su propia ignorancia, porque el que no sabe es como el que no ve. Pero quien la ha oído y persiste en su incredulidad recibirá más daño mientras mayor sea su sabiduría. Por eso la sabiduría para los griegos tenía que ver con el saber, pero también con el hacer, con el proceder. La sabiduría no se manifiesta con lo que yo sé. La sabiduría se muestra la manera como lo que yo sé influye en la manera como yo me comporto.
Por eso la sabiduría desde la perspectiva de Salomón y de la Biblia era un elemento moral y estaba relacionado con el temor de Dios. El temor a Dios es una referencia y es una influencia moral. Por eso cuando el hombre teme a Dios, que es acto de gracia, el hombre ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Cuando el hombre teme a Dios, el hombre va a vivir para darle placer y para darle honor a Dios. Cuando el hombre teme a Dios, no tendrá vidas ocultas. Cuando el hombre teme a Dios, será de una sola pieza. Cuando el hombre teme a Dios, va a andar derecho porque Dios lo ve. Dígame qué impidió que José cayera. Gracia de Dios. Pero esa gracia fue una evidencia a través del temor que él tenía a Dios. Es que vivir bajo la conciencia de que hay un Dios que me ve tiene implicaciones positivas en mi manera como yo vivo. Por eso mi cosmovisión de Dios va a determinar la manera como yo voy a vivir delante de Él. Hay gente en la iglesia que creen que son tan osados que creen que van a engañar a Dios. Que creen como que Dios no sabe lo que ellos hacen y lo que ellos piensan. Aún no está la palabra en tu lengua y Él la sabe. ¿Usted cree que Dios no sabía que Jonás no quería ir a Nínive y que se iba a montar en una nave de Tarsis y se iba a ir 4,000 kilómetros más lejos de donde Dios lo mandó? Y Dios le dijo: yo soy el que tengo el control. Y tú no escogiste a Tarsis, lo escogí yo. Y te lo voy a mostrar, porque la gente que se van a montar en ese barco, yo tengo un plan con ellos de salvarlo. Y te voy a usar a ti que eres un rebelde. Jonás se metió en el barco. Jonás se echó a dormir y dijo: el viaje es muy largo y no me voy a estresar. Y para que Dios no diga que me pagó, voy a pagar yo. Y pagó el pasaje. Que Dios no patrocina la desobediencia. ¿Alguien alaba a Dios? Dios no patrocina la desobediencia. Y el hombre se echó a dormir. Y mientras él dormía, los pobres marineros casi perecían. Y mientras más cosas tiraban hacia afuera, más se embravecía el mar. Me imagino que el mar, de manera no lingüística, decía: el peso fuerte está dentro. No sigan tirando eso. Encuentren al delincuente y al prófugo de la justicia de Dios. Mientras ese hombre esté ahí, no hay manera que yo me calme. Y a los delincuentes siempre lo agarran. Encontraron a Jonás y echaron suerte y le cayó a él. ¿Usted oyó? Echaron suerte y le cayó a él. Entonces le preguntaron a él que por qué llegó esa causa. Él dijo: yo soy el culpable de esto. ¿Quién eres? ¿Qué oficio tienes? Clama a tu Dios, quizás Él nos oiga. Y cuando Jonás dijo en ese barco: yo soy hebreo y temo a Jehová, y al Dios que temo es el creador del cielo y del mar. Esa gente se temblaron y se le metió un temor reverencial tan grande que hicieron sacrificio delante de Dios. Y pechar a Jonás fue una lucha, porque tenían temor de tomar la decisión de echarlo y que Dios se enojara. Después que Dios le dijo a Jonás: cuando yo haga en ellos lo que yo quiero hacer, usted va no para donde usted quiere, para donde yo diga. ¿Alguien alaba a Dios? Jonás fue utilizado para hablarle de Dios a los que estaban en el barco y que esa gente se convirtieran y creyeran en Dios. Y después Dios buscó un pez que lo tiró en Nínive y dijo: usted no se gobierna, usted lo gobierno yo. Usted es un chivito altoejobo, el que sé soy yo. El que manda soy yo. Tu voluntad no va a invalidar mi propia soberanía. A su nombre. Esto no es cuestión de sentimentalismo. Esto es cuestión de convicciones. No importa lo que yo sienta, tengo que vivir no por lo que siento, sino por lo que creo. Que yo siento, y somos tan sensacionalistas que por sentimiento que se me erice la piel. Hay gente que va al baño y la piel se le eriza. Hay gente que le da un susto y se le eriza la piel. Usted relaciona la llenura del espíritu con que simplemente se le ericen los pelos del cuerpo. No, el espíritu es más grande que eso. El espíritu es santo. Es que cuando Él está sobre ti se te mete un temor reverencial. Que tú pases cualquier cosa, dice: Él me está viendo, Él me está mirando. No puedo odiar porque Él me ve. No puedo mentir porque Él lo sabe. No puedo ser hipócrita porque Él me... ¡Ay, cuánto te amo! Y Dios diciendo: charlatán. Señores, Dios nos dio sabiduría e inteligencia. La gente nos ve como evangélicos metidos los 7 días de la semana en la iglesia.
que nos desvelamos adorando a Dios en la casa, que nos tiramos de rodillas, amanecemos de rodillas, y cuando nos levantamos no la sentimos. Y la gente dice: mire ese loco desperdiciando su vida. Míralo ahí. ¿Alguien alaba a Dios? Si eso es locura, yo quiero ser loco toda la vida. Si tener una sola mujer es sinónimo de locura, que me metan al manicomio. ¿Alguien alaba a Dios? Si tener este gozo que yo siento por dentro, que es locura para los que se pierden, pero para mí y para ustedes poder y salvación de Dios. Yo quiero ser loco. Entonces es sinónimo de locura no beber, no fumar, no parrandear, no amanecer en una discoteca. ¿Eso es sinónimo de locura? Es todo lo contrario. Bendito Dios. Él nos dio sabiduría. Por eso Jesús en Lucas 10:21 oró a Dios y se regocijó y alabó. Dijo: te alabo, Dios del cielo, Dios Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a estos pequeños. Pablo dice a los corintios: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice que si los príncipes y los reyes hubieran tenido acceso a esa sabiduría, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio herencia. Gloria a Dios. Nos permitió oír la palabra de verdad. Nos permitió creer en el Evangelio de Jesucristo. Nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Nos resucitó a una vida nueva y, como si fuera poco, nos salvó por su pura gracia. Denle un aplauso al Dios de la Biblia esta noche. Aleluya. Aleluya. Amigo, la gracia de Dios está sobre ti. Por eso hay que acercarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le dije que la peor tragedia que le puede pasar a una persona o a una congregación, a una comunidad cristiana, es dejar de alcanzar gracia. Y así como la Biblia nos exhorta a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, también en el mismo Hebreos hay una recomendación a la cual tenemos que prestarle atención. Hebreos capítulo 12, el verso 15. Después del verso 14 dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La mayoría conoce ese verso, pero hay muchos que no conocen el contexto posterior. El 15 dice, oiga cómo dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando un hermano peca, eso no afecta a la persona solamente que pecó, afecta a la comunidad completa, porque la iglesia es un cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos los demás miembros sufren. Por eso cuando Acán tomó el manto babilónico y el lingote de oro y lo escondió en su tienda, cuando Israel fue a enfrentar a un pueblo que era inofensivo, y por eso no fueron mucha gente, le mataron 36 hombres de guerra y salieron huyendo, porque había anatema. Pero lo más impresionante es que cuando Dios le habla a Josué, después de rasgar sus vestidos y preguntar que por qué pasó eso, ¿sabe cuál fue la palabra de Dios? El Señor no le dijo: Acán ha pecado. Hay una persona que ha pecado. Dios le dijo: Israel ha pecado. Por eso, si dejamos de alcanzar gracia, vuelvo a decir, nos va a producir desgracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Y Pablo es un testigo de eso. Somos una evidencia de la gracia de Dios. Y por eso tenemos que estar agradecidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año.
Y si es bisiesto, añádale un día más. Dígale a Dios, Todá Rabá. Diga conmigo, Todá Rabá. Muchas gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Modea ni, yo te agradezco, Señor. Estoy agradecido por lo que tú has hecho. La manera como lo has hecho, como te ha placido. Estoy agradecido porque estoy aquí por tu gracia. Estoy agradecido porque puedo tener gozo por tu gracia. Estoy aquí y puedo cantar aunque tenga problemas porque he sido favorecido por la gracia. Dios, tú tienes familia por gracia. Tienes una gran esposa por gracia. Tienes un esposo que vale más que el oro por gracia. Tienes unos hijos preciosos por gracia. ¿Cómo no vivir rendido y comiendo polvo delante de Dios? Pablo dice, yo soy un abortivo. A mí fue el último que él se me apareció. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Así habla aquel que tiene gracia. A mí fue el último, yo fui la porra de esa historia. Pero los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Yo no merecía. Oiga la concepción de Pablo. Pablo dice, al último que se le apareció fue a mí. En segundo lugar dice, como a un abortivo. En tercer lugar dice, yo no merecía ser apóstol porque perseguía a la iglesia. Y en cuarto lugar dice, bendito sea Dios, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pero independientemente de todo eso, él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si usted exprime ese versículo, la gracia va a salir. El producto será gracia. Lo que soy es por gracia. Lo que usted es por gracia. Usted, dígase usted mismo, lo que yo soy es por gracia. ¿Alguien lo cree eso? Piensa en tu vida pasada y piensa en la de ahora. Y tú vas a ver gracia. Cuando te desvelaba dando gritos con una depresión. Yo tengo una hermana en la iglesia que se convirtió. Una muchacha linda, hermosa, rubia, ojos azules. Y ella no se podía ver en el espejo porque se sentía fea. ¿Alguien alaba a Dios? Usted oyó, una rubia, ojos azules. Y no podía verse en el espejo. Tenía pavor a verse porque se veía fea. Pero cuando Cristo se le entró por dentro, su percepción cambió. Porque Cristo cambia la mente. Cristo transforma la voluntad. Y Cristo cambia el estilo de vida de la persona. Ahora esa muchacha tiene un nivel de agradecimiento impresionante. Aquella que tenía pensamientos suicidas, ahora es una sierva de Dios que Dios le revela. El día pasado tuvo una experiencia que Dios le habló. Y en el sueño ella vio que el reloj estaba parado a las 9:37 de la noche. Y cuando llegó a la iglesia el otro día, el reloj estaba parado a las 9:37 de la noche. Y ella sorprendida, digo, esa es la evidencia de que fue Dios que le habló. Porque Dios siempre deja huellas. ¿Alguien alaba a Jesús? A su nombre. A su nombre. En días pasados Dios le mostró que había una mujer que tenía un cáncer terminal y no había muerto, que le estaban enviando brujería. Y la señora había mandado a buscar a la que era su pastora para que orara por ella. Pero la pastora le enviaba hermanos, ella no iba. Y ese día me dice ella a mí que hay alguien que necesita una oración, que es una emergencia. Y yo le dije, no, pues vamos a ir. Dígale que si nos puede recibir el jueves a las 6 de la tarde. Sí, cuando fuimos oramos de esta manera. Si el tiempo de ella no ha terminado en la tierra, haz un milagro en ella y levántala. Pero si sus días acabaron en la tierra, prepárala y llévatela. Y menos de una hora después la señora murió. ¿Alguien alaba a Jesús? A su nombre. ¿Alguien alaba a Cristo esta noche? Dios ha sido bueno. Gloria a Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Quizás usted tenía el potencial de ser la prostituta más grande que iban a ser. Quizás usted iba a ser un delincuente. Pero Jesucristo dijo, yo tengo otros planes para ti.
antes que nacieras yo te conocí, y antes que te formaras en el vientre yo te santifiqué. Y como si fuera poco, tenía asignación para ti antes de que tú nacieras. Termino diciendo esto: la gracia de Dios nos da identidad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Usted tiene que saber quién usted es. Diga conmigo: yo no soy sobrino de Dios. Yo no soy nieto, ni bisnieto, ni tataranieto de Dios. Yo no soy un pariente de Dios. Mi identidad es que yo soy hijo de Dios. Hay gente que vive como que si fuera nieto de Dios. Hay gente que para llegar a Dios tiene que ser a través de un hombre. Cristo rompió eso. Usted puede entrar a la hora que usted quiera, en el momento que usted quiera, en la circunstancia que usted esté, y hay gracia suficiente para eso. Cualquier problema que tú atravieses, hay gracia suficiente. Lo que te quite el sueño, hay solución para eso. Lo que te preocupa, la Biblia dice: no te afanes por nada, que tu petición sea contestada. Y Dios te va a premiar con su paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Hay respuesta, hay gracia abundante y suficiente. Hay gracia sobre gracia para tu vida y para mi vida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. La gracia nos da identidad. Cuando usted no sabe quién es, usted será lo que el otro diga que usted es. Pero cuando usted sabe quién usted es por lo que Dios dijo, entonces usted va a ser lo que Dios dice que usted es. Y esa es la premisa que debe gobernar y manejar tu vida. La gracia te da identidad. La gracia te da claridad. La gracia te permite no tener un concepto más alto de ti, que el que tú debes tener. La gracia te hace mantener pequeño. La gracia te hace ver como el lápiz, que mientras más lo usan, más pequeño se pone. ¿Alguien alaba a Dios? Pero también la gracia nos introduce a que nos gastemos en la mano de Dios. Pero Él es el alfarero que nos va a reconstruir. La gracia nos da identidad. En segundo lugar, la gracia es efectiva. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia es efectiva. Es imposible que un corazón sea impactado por la gracia de Dios y ese corazón no sea transformado y sea un corazón agradecido. Los que conocen la gracia no se quejan tanto. Quizá te puede llegar el momento que te quejes. ¿Y quién ha estado exento de eso? Hay cosas que nos pasan que quizás no llegue el deseo de quejarnos y de sentirnos mal. Bendito Dios. Pero tenemos que dar gracias por eso. La gracia es efectiva. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. Y Él sabe todo. Gloria a Dios. La gracia es efectiva. Es efectiva, es impactante. Por eso la gracia salva. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, la gracia nos califica. He trabajado más que todos ellos. He sido productivo. He sido eficiente. Pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Alguien alaba a Jesús? Le dejo este versículo. 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? La gracia que Dios puso en ti. ¿Qué tienes que no hayas recibido? La gracia de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como que no lo... Nadie sabe lo que me costó esto. No te costó nada. Le costó a Él. Usted no se imagina lo que yo ayuné y lo que lloré por esa hembra. No te costó nada. Fue Dios que permitió que esa hembra se enamorara de ti y te hiciera caso a ti, teniendo pretendientes mejores que tú, con mejores cualidades que tú, quizás mejores que tú. Y Dios dijo: no, yo le voy a mostrar a uno la gracia de Dios. ¿Alguien alaba a Dios? A su nombre. No te costó nada. He cogido muchísima lucha para estar en el evangelio. Tampoco, nada que ver. Es la gracia de Dios. Usted no está de pie, lo tienen de pie. Usted no llegó aquí, a usted lo trajeron. Entienda eso. No es la oración que te mantiene. Es necesaria, no es el ayuno.
Gloria a Dios. No es la lengua que yo hable, es la gracia. Para que no hagamos como el fariseo. Señor, te doy gracias. ¿Y por qué? Porque no soy como los demás hombres. ¿Y cómo son ellos? Ellos son adúlteros, injustos. ¿Y tú tienes algo más que decir? Sí, yo ayuno 2 veces a la semana. Ayuno los lunes y los jueves, que esa es la costumbre. ¿Y hay algo más? Sí, me falta algo. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ya te cansaste? No me sirve eso. Porque no son los tuyos, no son tus méritos, son los míos. Por eso cuando usted y yo nos convertimos, el Señor nos vacía. Porque Dios no puede llenar lo que está lleno. Él tiene que llenar lo que está vacío. Por eso es que en usted siempre tiene que haber hambre por Dios. Porque si se pierde el hambre por Dios, se pierde la vida. ¿Alguien alaba a Jesús? A su nombre. No nos olvidemos, señores, todo ha sido por gracia. Amigo, todo ha sido por gracia. Quizás tú tienes datos de muchas veces que Dios te libró de la muerte. Y quizás hay muchas veces que Dios te libró y tú no te diste cuenta. Quizás hay mucha gente que no contaban contigo. Quizás te dieron un diagnóstico y un pronóstico que era fatal. Pero por encima del pronóstico y del diagnóstico, el Señor ha tenido misericordia de ti. Permite que tu corazón sea lleno de la gracia de Dios para que seas una persona agradecida y puedas recibir el mayor don que un ser humano puede obtener, que se llama la vida eterna. Shalom Ubraja esta noche.